Bueno, buenos días a todos. Digamos, el tema que me correspondió hoy fue, pues decía, abordajes quirúrgicos en luxación de cadera. Eh, Comentaba pues con la doctora, pues lo enfoqué más, pues obviamente en el contexto de displasia del desarrollo, en cuanto a tratamiento, pues en luxación, cuando nos enfrentamos a la luxación de cadera. Los objetivos de la charla es realizar puntualmente el tratamiento en pacientes menores de 18 meses. Digamos esto, dado que la siguiente charla es de abordajes quirúrgicos como tal, tenía especificado abordajes abiertos, bueno, anterior, medial, en fin, que son ya para poblaciones de mayor edad, por eso lo restringía a los 18 meses, en cual su manejo pues es más de un enfoque pues no tan quirúrgico, sino más hacia las, digamos, medidas no quirúrgicas en principio. Conocer las indicaciones del manejo y pues detalles técnicos y anatómicos del tratamiento. Entonces empezar a manera de introducción, recordar pues que la displasia del desarrollo de la cara es un espectro amplio de presentación, que es una patología con relativa frecuencia a la que nos enfrentamos, que si no hacemos un diagnóstico oportuno idealmente un tamizaje a la población, vamos a encontrarnos a estos casos. El paciente que nos llega a la consulta, este es un caso pues de una niña de 10 meses que nos llegó a la consulta remitía que porque tenía las caras luxadas, clínicamente pues había una simetría en las extremidades, pero sí tenía un signo de equilibrio positivo bilateral. Nos llega con esta radiografía donde pues digamos recordando rápidamente la lectura o la visión de imágenes puntuales en radiografías de caderas en población pediátrica, línea H, línea P, en el cual pues el núcleo de osificación del componente femoral está por fuera de ese cuadrante inferior que es donde debe estar en una posición normal, y una pérdida en la conformación de ese arco de Shenton, que son las imágenes color como amarillo claro, que hace que no haya una continuidad adecuada. Entonces, estos son los casos que usualmente nos vamos a enfrentar al momento pues, de la valoración, el paciente que llega a una consulta tardía y un diagnóstico tardío principalmente. ¿Cuáles van a ser los objetivos de tratamiento en estos pacientes, independientemente lleguen a una consulta tardía o logremos hacer una detección temprana o a tiempo, digamos, de ese componente de luxación? Entonces, una reducción concéntrica, una contención de esa cabeza femoral en el acetábulo que permita a futuro una maduración, un desarrollo, digamos, normal o esperado para disminuir al máximo las secuelas y que no veamos a futuro como este paciente de la imagen que ya con 36 años, una cadera displásica, luxada, un neoacetábulo superior, cual ya son secuelas de un tratamiento que se pudo haber hecho en una infancia, en una edad temprana y que pues digamos que logró una mejor calidad de vida en estos pacientes. Entonces, puntualmente en cuanto al tratamiento, tenemos dos grandes grupos en esta población: tratamiento no quirúrgico, el más, digamos, conocido es el arnés de Pavlik. Ya pues más adelante hablaremos puntualmente por edades. Y en cuanto al manejo quirúrgico, tendremos reducciones cerradas e inmovilizaciones con espigas de yeso, el uso de la artrografía, que es un tema, digamos, que pues no es actual, pero sí está, digamos, descrito que es una herramienta útil al momento de hacer estas reducciones que nos puede modificar la conducta. Y también pues está obviamente las reducciones abiertas, el paciente que ya tiene digamos, una patología, una presentación más tardía, una luxación, digamos, más alta de esa cadera, que va a requerir no solo la reducción, o sea, la reducción cerrada va a ser insuficiente y la reducción abierta entra a jugar un papel importante, o sea, bien sea osteotomías pélvicas o femorales, dependiendo de la morfología desde el paciente y de la edad, claramente. Y es claro que, pues lo que les decía, a mayor edad va a ser más difícil lograr estos objetivos, dado que pues vamos a empezar como perdiendo tiempo que hubiésemos logrado en un diagnóstico más temprano. Entonces, primero que todo, pacientes menores de 6 meses, el manejo, independientemente sea o el hallazgo sea una cadera displásica, subluxada, luxada, el manejo de elección es el arnés de Pavlik. Hay otros tipos de, digamos, de arnés u órtesis que se han descritos. Sin embargo, pues este es como el más usado y conocido y que pues deberíamos tener conocimiento de cómo ponerlo en el contexto de estos pacientes, que es el manejo inicial. Tener en cuenta que está indicado en pacientes que tienen una displasia idiopática, es decir, ese paciente, digamos,
o sea, lo usual que es con factores de riesgo, femenina, con antecedentes familiares. En ese caso son los pacientes que se benefician de ese manejo con arnés de Pauling. No está indicado en pacientes con patología neuromuscular o sindromática, dado que pues tienen un componente obviamente diferente etiológico que va a ser insuficiente el manejo con el arnés de Pauling. Es clave tener unos padres colaboradores y evidentemente un arnés que esté bien elaborado. ¿Cómo lo vamos a posicionar? La posición adecuada del arnés va a ser 100 grados de flexión de la cadera. Más de estos 100 grados que tenemos, riesgo de parálisis del nervio femoral, que es una de las complicaciones asociadas al uso de este arnés. Abducción media, describen más o menos 40, máximo 60 grados de abducción. Más de esto vamos a aumentar o pues, tener un riesgo de necrosis vascular de la cabeza femoral. Esto mediado por una compresión vascular de componente circunflejo medial y unas ramas posteriores que van a, digamos, a futuro poder presentar esta complicación. Y este paciente se debe hacer un seguimiento principalmente clínico, ya más adelante como un protocolo, hay varios protocolos, pero pues voy a anunciar como dos características y se recomienda hacerlo con ecografía, lo cual hace o cual permite hacer detecciones más precisas de que esa cadera sí esté reducida y pueda continuar exitosamente con el tratamiento. Entonces traía como este video, yo la verdad no, honestamente nunca he puesto uno y pues traté de buscar, digamos, características importantes y técnicas de la posición, ¿sí? Entonces, en este caso, pues este tiene un componente superior, o sea, que va hacia el tórax, se amarra o se tensa en la parte anterior, se describe que sobre o en dirección con la línea de los pezones, como lo están haciendo pues en la parte inicial, se fija, se hace una tensión no tan exagerada, más o menos 2 dedos que quede libre, por así decirlo, esa correa. Posteriormente, pues una vez amarrado y tensado esa parte superior, voy a adelantarlo un poco, se posiciona la parte de los miembros inferiores. La parte van aislados. Hay algunos que vienen con un velcro ya de una vez asegurado la parte posterior. Y pues lo importante es que quede bien posicionado el arnés en los pies o en el piecito que quede bien enganchado. Se debe hacer el cierre, como vemos ahí, de los dos velcros que tienen posicionados. Y se hace, digamos, de la misma manera, pues obviamente en la otra extremidad. Y es importante entonces acá, como lo estamos viendo, pues voy a ponerle pausa esas dos correas. La correa que va, como por así decirlo, hacia anterior, que va en línea o en dirección con la línea axilar anterior, es la que se va a tensar y nos va a dar la flexión de la cadera. Eso es lo que nos va a marcar, digamos, esa posición de flexión de la cadera, como les decía, máximo 100 grados, no más allá por el riesgo de compromiso nervioso. Y el componente posterior, o digamos por así decirlo, atrás, o lateral al muslo es el que nos va a marcar la parte de la abducción de las caderas. Pues acá voy a darle continuidad al video, posicionan pues la otra extremidad y ahí lo que vamos a ver es eso, que primero se posiciona la parte anterior, que es lo que nos da la flexión de la cadera. Es importante destacar que durante el posicionamiento el niño debe mantener una actitud, obviamente pues, se va a irritar o algo por la incomodidad, pero uno debe determinar que sea una actitud tranquila, que no le esté doliendo, que el niño esté relativamente cómodo, obviamente con sus padres al lado, y eso nos permite, digamos, intuir que estamos haciendo una adecuada posición del arnés sin llegar a hacer una lesión más allá o alguna tensión inadecuada del mismo. Entonces tensamos la parte anterior, nos da la flexión de la cadera y la parte posterior es lo que nos va a dar la abducción de la misma, como vemos acá, que pues digamos ahí ya quedaría posicionado pues el componente del arnés. Cami, perdón, yo te hago una, pues es muy importante ese video y gracias por traerlo porque creo que nadie en la vida ha visto poner, por hecho uno sale y uno dice, ¿en qué momento pasó esto? Y nunca me toca ponerlo y no tengo ni idea cómo ponerlo. Porque incluso para fracturas de niños menores de 6 meses también se maneja el arnés de Pauli. O sea, no solamente para Oh, displasia. sí. Ujú. Pero específicamente en displasia, eso que estabas diciendo, bueno, de la flexión de la cadera es muy importante, pero fíjate cómo en el video él ajusta la correa de atrás, que es la de la abducción, pero no la tensa. Esa correa queda suelta. O sea, esa correa queda laxa. No es que quede suelta, sino que queda laxa. Uno no le hace tensión a la correa de la abducción porque entonces
tienen riesgos de necrosis avascular. O sea, la abducción debe ser por gravedad, ¿sí? Ok, Que la cadena entre por gravedad en la abducción para evitarles el riesgo de necrosis. Creo que es lo único que me queda. Y pues que ese arnés se debe estar vigilando una vez a la semana, vigilando pues que el paciente no haya hecho una neuropraxia al femoral, eh, y que pues no se haya perdido la flexión y esas cosas. Ya, eso era. ok. Sí, entonces digamos, digamos en el texto de Touchdian hablan de dos protocolos de uso dependiendo del paciente en el momento en que yo llega al diagnóstico. Si es una cadera inestable, ahí lo describen como pues clínicamente como un Barlow positivo. Debo hacer el uso del arnés 24 horas, 7 días a la semana. Un control cada 7 días. Ese control pues, precisamente es para documentar, uno, cómo se está haciendo el seguimiento, el manejo de ese arnés por parte de los padres, detectar mal posicionamiento o lesiones cutáneas asociadas a la tensión pues, del componente del arnés y hacer en este caso, en el contexto de las caderas inestables, recomiendan hacer un seguimiento clínico. Describen que más o menos, o sea, la cadera se empieza a estabilizar, describen unos pocos días a una semana después del posicionamiento. Entonces, yo debería hacer una evaluación clínica de cada semana. ¿Y cuánto va a durar el arnés? Recomiendan, pues hay varios, bueno, ahí recomiendan entre 6 y 12 semanas después de esa estabilidad clínica de la cadera, que es lo que, digamos, es lo que describen ahí. Pueden ser 6 a 12 semanas, es variable, pero sí debe ser mínimo 6 semanas. Describen que ya después de lograr una estabilidad de esa cadera, puedo bajar el uso o el número de horas a pues 23 horas o 22 horas, quitándole ese espacio para que le haga un aseo más adecuado al niño o pues que esté mucho más cómodo. Como digamos una continuidad del protocolo, no ser tan tiempo completo, dado que ya logramos una estabilidad de la misma. Si por el contrario nos encontramos un paciente clínicamente ya con una luxación de la cadera, es decir, un ortolani positivo, que es esa maniobra que uno hace para reducir esa cara que ya está luxada, recomienda hacer un posicionamiento y una reducción de esa cadera guiado por o sea, por ecografía al momento de posicionar el arnés. En este caso lo mismo, un control cada 7 días y sí, igualmente recomiendan un control clínico y ecográfico, que es lo que, digamos, permite hacer detecciones adecuadas y tempranas de que esa cadera esté reducida, que pueda continuar con ese arnés y recomiendan 12 semanas después de lograr una estabilidad clínica de esa cadera. Nuevamente, entonces, duración de 6 a 12 semanas. Si en el seguimiento esa cadera no logra una reducción en las 3 a 4 semanas, suspender el manejo porque quiere decir que no está siendo efectivo y si lo continuamos, lo que vamos a encontrar es una complicación que está descrita, que es la enfermedad del arnés, que ya pues también voy a decir un poco de esta, en la cual vamos a tener un manejo inadecuado con una cara que va a persistir luxada y en contacto hacia posterior. Si el paciente evoluciona bien, debo hacer un seguimiento hasta la madurez para, en aras de detectar si queda una displasia residual y poder tratarla. Inicialmente describían que debe hacer un seguimiento de estos pacientes hasta los 5 años de edad. Sin embargo, hasta los 2 años de seguimiento sería lo esperado porque hay estudios que denotan que pacientes que se les hace manejo con arnés de Pauling en los primeros 6 meses, que fue exitoso, se siguen hasta los 2 y 5 años. La radiografía comparativa, digamos, no es diferente y pues digamos se mantiene la alteración que hizo a los 2 años, pues habría que corregirla y si siguió normal, hasta los 5 años va a ser normal, pero digamos, se podría hacer solo un seguimiento hasta los 2 años que ya pues el niño inicia, o sea, ya ha iniciado su marcha y continúa el desarrollo acetabular esperado. Describen una tasa de éxito aproximadamente del 90% con esta patología, pues con este tratamiento. Y la imagen que tenemos acá es un paciente del libro de Winter, 5 meses de edad, acude a la consulta, vemos en la cadera izquierda no hay un núcleo presente, que eso digamos también es un factor importante a tener en cuenta y sospechar que esa cadera está enferma. Ausencia de esa metáfisis en el caso de que no esté el núcleo de osificación femoral, pues nos vamos a guiar por el componente metafisiario del fémur proximal, 2/3 que estén en el cuadrante inferior interno, que en este caso pues van a estar ausentes. Se hace la radiografía ya con el arnés posicionado en el cual
esa metáfisis está orientada hacia el cartílago trirradiado, que es lo que nos hace ver que, digamos, la cadera está reducida. Complicaciones de las lesiones cutáneas asociadas, pues, principalmente a los pacientes que inician esas 24 horas de uso, la enfermedad del arnés, parálisis del nervio femoral que se da por el componente de la flexión aumentada de las caderas, o sea, esa hiperflexión de caderas no es lo correcto. La necrosis vascular por una abducción excesiva. Y hay otras lesiones descritas como es la lesión de pleo braquial por la tensión o porque, digamos, tiene un componente superior ese arnés que puede hacer presión. Y estar muy pendientes, también está en menor frecuencia, pero no hay que desconocer la subluxación de la rodilla, por lo que pueden hacer una flexión excesiva o tensarlo mucho y que, pues, digamos, como que recomiendan decir a los papás que estén pendientes de que si ven como que la rodilla está como cambiando de posición, o sea, yo sé que pues debe ser bastante difícil precisar eso, pero así lo recomendaban, acudir nuevamente y pedir como una valoración inicial. Y acá lo que les tenía es un video también tomado del libro de Tastías, donde es un niño que se inició con el arnés de Pavlik. Esto es más o menos al control a las 2 semanas. Y en la extremidad inferior izquierda, si se dan cuenta, el niño al estímulo no hace extensión de la rodilla. Eso es clave para uno, porque uno dice, bueno, sí, parálisis del nervio radial, del nervio femoral, perdón. Pero ¿cómo evaluarlo? Entonces, ese estímulo que se le hacen las extremidades y el paciente o el niño pues no hace extensión activa de su rodilla. Entonces, a lo que denotan es eso, posiblemente pues si la está haciendo, se deja al paciente sin arnés 3, 4 días, se da cita, una valoración y se empieza a evaluar que ya hay algo de como de estímulo y de respuesta en extensión de la rodilla, continúan haciendo estímulos persistentes y vemos que ya es un mayor rango de extensión, ya hay activación completa del cuádriceps y pues digamos que por ende se puede nuevamente y se debe reposicionar el arnés y pues continuar el manejo y seguimiento del mismo. Y lo que les decía, la enfermedad por el arnés o enfermedad de Pavlik, también lo puede encontrar uno en la literatura, está asociado al uso prolongado, inadecuado de ese arnés en el contexto de que o sea, uso prolongado en caderas que persisten luxadas en las primeras 3 a 4 semanas de tratamiento. Como vemos en la imagen de la derecha, es de caso que inferior sería una cadera reducida, cabeza hacia el cartílago irradiado, y en la parte superior es una cabeza que uno pues creería o al posicionar el arnés siento o considera que está reducida y que en la evolución de las 3 a 4 semanas persiste sin reducción, no nos damos cuenta o no evaluamos ese componente. ¿Y qué va a pasar? Esa cabeza femoral va a estar luxada, adherida hacia la cápsula posterior y esto pues va a generar obviamente una alteración peor en el paciente y lo que va a condicionar es que ya el manejo, lo que nos va a llevar en el caso de presentar esta patología es que necesita una reducción abierta como única opción de tratamiento. O sea, ya pasamos de poder hacer manejos más conservadores adecuados a generar una complicación que va a tener una cirugía sí o sí abierta porque no hay manera ya de reducir esta cadera cerrada, lo que describen, dado que hay una adhesión severa, gran tejido interpuesto ya fijo en ese fondo acetabular, pulvinar, ligamento redondo y demás. Hay un alargamiento del psoas también, entonces digamos que ya eso se vuelve una irreductible y necesita un manejo quirúrgico abierto. Ya pasando, digamos, del componente Acá de los menores de 6. voy a meter la cucharada también antes de que cerremos el arnés, que estuvo muy bien y muy chévere los videos. Fíjate cómo el arnés no es un dispositivo inocuo, que uno cree que uno dice, "Ah, un arnesito, sí, una ferulita". Fíjate todas las complicaciones que puede tener un arnés de fábrica. Entonces, el llamado es a que hay que estar muy encima de ese tratamiento. Y yo, personalmente, yo no dejo que los papás manipulen el arnés. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar esa flexión, esa abducción, no le da, que arriba, sí, o sea, que esas complicaciones no se den. Entonces, básicamente, pues las caderas que están, las luxables que son las inestables, o sea, las que tienen Barlow positivo, que uno espera que se estabilicen en el tiempo, igual las sigo normal, o sea, como si fueran las caderas luxadas con ortolani positivo, o sea, las sigo como si fueran niños
luxados, o sea, igual, el tratamiento lo hago igual por esa razón, porque es que manejar un arnés de public tiene su complejidad y no le suelto esa responsabilidad a los papás. Y también, pues digamos que en niños que uno coge displasias, en niños muy pequeñitos, que no necesitan estrictamente el arnés 24/7 sin retirarlo, pues hay que enseñarles muy bien a manejar el arnés. Y pues yo en esos niños tan pequeños, para manejar displasias puras, prefiero la férula de Tübingen si no quieren una férula de Milgram, ¿sí? Porque digamos que la férula de Tübingen es un arnés también, pero es mucho más manejable, mucho más fácil de manejar y no genera tantas complicaciones porque uno también le puede enseñar con las bolitas y todo al papá cómo manejarlo. Pero pues básicamente el arnés de Public es de manejo no, de nosotros, del ortopedista, y evitar pues para que se evitar esas complicaciones por el manejo con los papás. Y pues es muy incómodo, pero hay que ser muy estricto en que no lo retire, porque si tú lo retiras, esa cadera que lograste estabilizar adentro se va a salir. Sí. Y lo otro es que Ujú. esa que tú estabas diciendo que en la ecografía, que la reducción por ecografía, pues eso sería ideal. Si uno pudiera tener un ecógrafo, lo que hablábamos la vez pasada, que nosotros estamos como migrando a que la ecografía de cara la hagamos nosotros. Si uno tiene un ecógrafo en el consultorio y puede guiar esa reducción y colocar el arnés por medio de ecografía, sería ideal. Pero pues eso en nuestro medio no pasa todavía. Pasará, pero no, todavía no. Y bueno, eso, puedes seguir. Listo. Entonces ya, digamos, el siguiente estrategia de tratamiento es, hablamos de reducción cerrada y colocación de una espica de yeso. ¿En quiénes van a estar indicados este manejo? Entonces, recordar que, digamos, estamos hablando principalmente de subluxación o luxación. Digamos, las caras de morfología displásica es un tratamiento, pues, eh, menos conservar, como le decía la doctora, lo de la componente de las férulas, que pues no lo incluye precisamente porque estamos hablando del paciente de la vida real, que no llega con esas caras, pues, en edades tardías y que uno debería empezar ya, digamos, con manejos más agresivos. Entonces, diagnóstico tardío, mayor de 6 meses, reducción cerrada, espica de yeso. Menores de 6 meses que fallan en el manejo con arnés, reducción cerrada, espica de yeso. Y entra el componente de a necesidad, que ya tenemos, vamos a ver qué herramientas vamos a hacer a la evaluación clínica para determinar o apoyarnos en procedimientos pequeños o mínimos asociados a esta reducción, como la tenotomía de aductores. Sabemos que el niño con la cara luxada o subluxada va a estar tenso en ese componente de aducción y es un componente que hay que liberar en caso tal de que no tengamos un arco de movilidad seguro para esa componente de cadera, que ya vamos a ver qué es. Entonces, manejo de contracturas en aducción, tenotomía de aductores, obviamente, disminuir las zonas de seguridad, o sea, aumentar esa zona de seguridad en la cual se puede mover esa cadera sin luxarse y evidentemente disminuir también todo en aras de disminuir el riesgo de necrosis vascular, que es un componente desastroso y catastrófico en esta población. Entonces, ¿a quién queda anudado este tratamiento? Si nos enfrentamos a niños entre 6 y 18 meses. Entonces, sabemos que hay que hacer una reducción cerrada y una emolición con una espica de yeso. Y la literatura describe que uno debería apoyar con artrografía intraoperatoria. Previamente, pues, digamos que uno se guía por la imagen en radiografía, en esa, clínicamente esa reducción de esa cadera, pero la artrografía intraquirúrgica ha demostrado que es útil en cuanto a uno percibe que esa cadera puede estar reducida. Sin embargo, al hacer este manejo con la radiografía, se puede documentar y se documenta que no hay una reducción concéntrica de esa cadera. Volvemos a los objetivos que hablé al principio. Reducción concéntrica, maduración y desarrollo normal de esa cadera. Entonces, si no tengo una reducción concéntrica, indiscutiblemente ese paciente le va a ir peor comparativamente con que si la tengo, bien sea a futuro con mayor o requerimiento de osteotomía, cirugías mayores, necrosis de esa cabeza. Entonces, eso es importante y por eso la ortografía en lo que revisé es útil y uno la debería usar en el contexto de estos pacientes. Establece la zona de seguridad de Ramsey, que es lo que le decía. Con esto determino si necesito o no una tenotomía de aductores y la explica y eso describen en los textos como en la oposición, entonces describen como posición humana. Es como muy similar, o yo lo asimilé más hacia el arnés, 100 grados de flexión, 90 tal vez,
Y la abducción, entonces, la vamos a tener marcada por las zonas de seguridad de Ramsey. Entonces, ¿qué describe él? En la imagen de la derecha, entonces tenemos el paciente, se hace flexión de la cadera, la maniobra, pues, digamos, de Ortolani para reducir esa cadera. Tracción, presión sobre el tocante mayor y pues hace esa ligera abducción que hace que se sienta en el chasquido de esa cadera. Y hacemos una abducción máxima no forzada, o sea, es decir, ese paciente hacemos una abducción hasta lo que uno, digamos, perciba que no está tensando más allá. Y a partir de esa abducción máxima no forzada, hago un arco hacia aducción hasta que el paciente presente esa reluxación, ¿sí? Entonces, diga, en el caso de la imagen que tengo en la derecha, el paciente se hizo una abducción forzada, no máxima, no forzada, hasta 70 grados. Cuando hago la aducción, o sea, me regreso en ese arco de movilidad, en 20 grados el paciente se luxa nuevamente. Entonces tenemos arcos de movilidad de 70 a 20, es decir, 50 grados, por así decirlo, de zona de seguridad. Describen que uno debe restar 10 a 5 grados de cada límite, pensando pues en que sea más estrecho, que obviamente son como zonas marginales que no hacen parte de esa zona segura que es lo verde, y describen que menos de 30 grados de esa zona de seguridad es una cara inestable después de una reducción cerrada aislada. Debo buscar la manera de que esa cadera sea estable, vuelvo y digo, con tonotomía de aductores, y la artrografía es un factor importante a tener en cuenta. Entonces acá, como otra imagen de las zonas de seguridad, en la imagen A es un paciente, si vemos la parte, digamos, como azul celeste clarito, es la zona de seguridad entre 65 y 30 grados, que sería una zona de seguridad adecuada. Si vamos en la imagen B, ya empieza a ser menor, dado que pues a menor rango de aducción se luxa, y en este caso en la imagen C, vemos una zona de seguridad de 15 grados que sabemos que si nos enfrentamos a eso, una cara inestable ante una reducción cerrada sola que debe ser manejada bien sea con terotomía o con evaluar si necesita una reducción abierta, aplicaturas y demás manejos que pues digamos que no lo incluyen en este contexto. Entonces, importante, la ortografía me permite lograr una reducción anatómica. Hay bastantes, pues encontré varias mediciones que uno hace, digamos, en ortografía respecto a predictores de falla o de pérdida de esa reducción en los pacientes que son sometidos al uso de la espica y describen como un lago medial, o sea, digamos, ese lago de contraste. Ya vamos a ver unas imágenes y un video que describen que si es un lago medial menor de 5 milímetros es lo correcto y pues es lógico en el sentido de que si es menos de 5 milímetros, ese contraste interpuesto entre la cabeza femoral y el acetábulo es muy delgado, lo cual infiere uno que pues no hay nada interpuesto en esa cadera. Si es más de 7 milímetros, describen que hay pobres resultados por interposición de tejidos blandos y una cara subluxada con riesgo de necrosis vascular. ¿Y qué obstáculos van a impedirme esa reducción? Inversión del labrum, eh, que es como un sacabocados en el momento de la imagen de la artrografía, un ligamento, ligamento transverso, cápsula articular interpuesta, pulvinar, ligamento redondo, todas esas estructuras aportan a esa reducción concéntrica inadecuada. Y este video, que también pues es de una reducción cerrada y uso de artrografía. ¿Sí se escucha el audio del video? Sí, ahí se está escuchando. Be reducible but unstable. So today we're going to try for a closed reduction with the possibility of an open reduction. Eso me pareció importante, o sea, que uno sabe que es un niño que ya es un diagnóstico tardío, luxado, y si uno ingresa a cirugía, o bueno, lo que revisé, dice de una reducción cerrada, pero con una posibilidad de necesitar una reducción pues abierta de esa cara, siempre teniendo en mente eso. The girl is a big child. She's almost 11 months old, but she is fairly heavy, weighs 10 kilograms. We felt the left hip at the time in the clinic that it was unstable, but we could abduct Decía it la abducción widely máxima, like this. And as we go into adduction, we can feel it go out right there. You let go and come back, and you can almost see that maneuver on the camera. That's in, that's out, that's in. So in an abducted position, it's resting in place. When we bring it into an
adducted position, you can see it drop out right there. In, out, in, out. You can see that the first picture shows that Ahí pues la radiografía en abducción de las caderas que se ve pues lo que describen de que está reducido. Posteriormente se realiza la artrografía y pues la parte del área aséptica en el componente y el punto de referencia son los just behind aductores. the tendon of the adductor longus right here. We're going to go just posterior to that and introduce that. Once we poke through the skin, then we'll use a little bit of radiopaque dye here. We'll do this under fluoro. Go live, please. Good. Okay, stop there. O sea, la inyección de media de contraste se realiza con las caderas obviamente reducidas. Pues sé que puede sonar redundante, pero pues yo creo yo nunca he hecho eso y traté como de hacer un orden mental y lógico de lo que uno haría si le tocara. Entonces, pues tener en cuenta que debe estar obviamente en reducción de la cadera Go live, and we're going to watch this. y se hace We see it go up and out videofluoroscopia. right there. See that dislocated there? And you can see it go down and in the socket nicely right there. Thank you. Y en esta imagen, pues se ve que hay medio de contraste interpuesto, o sea, rodeando y casi que bordeando toda la cabeza femoral. Y nos documenta que sí, o sea, hay una lámina menor de 5 milímetros. O sea, lo negro es obviamente el medio de contraste y es continuo en esa cabeza femoral, lo cual pues es permite una reducción adecuada y en este caso están tranquilos de que pues Just speaking on a con eso es suficiente y se realiza ya la aposicionamiento y reducción de la espita sin necesidad de hacer una reducción abierta. ¿Por qué? Porque veíamos clínicamente que el paciente tenía una zona de seguridad de Ramsey más de 30 grados, que pues iba a aducción, casi que yo creo que se luxaba por ahí en 20 grados de aducción y mediante artrografía, o sea, veíamos que la cara estaba reducida concéntricamente con esa imagen de contraste, entonces digamos que estábamos tranquilos desde ese punto de vista. Y esas son imágenes de lo mismo de la artrografía, en que en este caso, si vemos en la imagen de la izquierda, es con las caras no reducidas, vemos gran acúmulo de contraste, o sea, un gran borde negro medial interpuesto. Imagen de la derecha, caderas ya reducidas con una disminución de ese contraste, que es lo que uno busca, un lago medial menor de 5 milímetros. Igualmente en esta imagen. ¿Y qué tenemos acá en esta? Que si se dan cuenta, cuando hacemos la reducción, que es la imagen de la derecha principalmente, no se denota contraste presente y hay gran espacio separando esa cabeza femoral del componente acetabular. Por ende, sería un paciente que no es lo correcto y no es inadecuado, pues ese resultado. Hay mucha digamos, hay un artículo en hindú que refiere morfologías dependiendo del tejido interpuesto. Si tiene como una imagen de sacabocado, lo que decía es un lauren invertido, creo que eso pues uno le toca es como ver imágenes de eso para uno tratar de grabar esos patrones. No es tan sencillo, me parece, pero sí es tener en cuenta como esos datos importantes a la hora de pues uno pensar en este tipo de pacientes, que la artrografía es clave y es importante pues para el manejo del mismo. Y si necesitamos hacer una tenotomía de aductores, técnicamente pues una incisión sobre el borde medial, eh, hacemos una exposición principal, nos vamos a encontrar o la referencia es el tendón eh, aductor largo, que es lo que vemos acá. Se expone, se hace la tenotomía con el electrobisturí. Siempre hay que tener cuidado de proteger las ramas obturadoras eh, y superior y posterior. Después de hacer la tenotomía del aductor largo, sigue la tenotomía del aductor corto. Y ya en casos de retracciones muy severas, pues uno puede hacer también tenotomía eh, del componente del recto interno gracilis y en este caso, pues yo sé que esta imagen es de una retracción como de los aductores, pero pues es el mismo abordaje técnicamente anatómico para hacer
La tenotomía puede ser incluso describen algunos percutánea, pero a través de esta vía, pues puedo continuar la disección, hacer como un abordaje medial a la cadera en caso que necesite hacer una reducción abierta. Entonces, nuevamente, posición de la espica en este contexto de pacientes de 6 a 18 meses, 100 a 100 grados de flexión, 45 a 60 grados de abducción. Más de 60 grados es incorrecto o el riesgo de disminuir esa circulación a la cabeza femoral. La rotación neutra es importante. Describen que pacientes con caras inestables, que uno hace la abducción y necesita hacer rotación interna para mantenerlo, es inadecuado porque eso aumenta el riesgo de pérdida de la circulación y necrosis avascular de la cabeza femoral. Entonces, sí, a pesar de que eso como un posicionamiento que uno creería que fue una espica y ya, tiene muchos detalles técnicos que deben tener en cuenta. Hacer moldeado de la parte de los trocánteres es importante porque eso igual, digamos que aporta a la estabilidad misma de la cadera al hacer moldeamiento como esa parte de los trocánteres. Y la inmovilización va a ser por 12 semanas, se hace pues obviamente seguimiento con radiografía. Sí describen que el paciente debe hacer el seguimiento, o sea, ahí describen como radiografía, tomografía, resonancia y ecografía. Si uno pudiera hacerlo con resonancia sería lo correcto y lo más sensible y específico para detecciones eh, del posicionamiento, pues digamos, de esa cabeza e incluir también valoración de tejidos blandos, deberían hacer el seguimiento con resonancia. Y como les decía, pues dura 12 semanas el manejo con estas picas. Y seguido a esto, entonces, complicaciones propias de las reducciones cerradas, lo mismo, necrosis vascular si un lago medial mayor de 7 milímetros, una reducción no anatómica o inestable, y si tengo que hacer una abducción mayor de 60 grados por el compromiso pues de la rama posterior superior de la arteria circunfleja femoral medial. La reluxación es un riesgo presente si no logro una reducción pues anatómica, lo mismo, detalles técnicos intraquirúrgicos de las zonas de seguridad. Es un paciente que no debe salir, digamos así, de la sala de cirugía, estar uno tranquilo en la mayor medida de que va a ser exitoso su tratamiento. Y lo que les decía, seguimiento con imágenes, describen que uno debería hacer resonancia, en principio al menos, con la espica a las 3 4 semanas para ver cómo está el posicionamiento. Si tengo dudas en la radiografía de control, pedir el examen especializado no está mal, no está incorrecto para poder pues hacer detecciones tempranas de modificaciones que yo debo hacer en la conducta. Y en pacientes en 6 a 18 meses que digamos no es ahí no va a indicar una reducción cerrada, ¿quiénes serían? Entonces, la reducción abierta pasaría a ser un plano en cual la reducción concéntrica es fallida, o sea, el tratamiento pues cerrado es inadecuado, no lo logramos, que requiere hacer una abducción excesiva para mantener esas caderas en posición y que sabemos que con la artrografía encontramos tejido interpuesto articular que no permite esa reducción, van a reducción abierta, bien sea por abordaje anterior o medial. Como les decía, pues la otra charla describen ahí que es la revisión, digamos, puntualmente ya anatomía de esos dos abordajes y que la reducción debe ser confirmada pues con imágenes especializadas e inmovilización por 6 a 12 semanas. Cuanto a conclusiones, pues digamos que no es una búsqueda de novedad de la literatura ni nada, sino como precisar las bases de lo que uno se va a enfrentar de menores de 6 meses a arnés de Pauling, siempre tener claras las técnicas para evitar complicaciones en este manejo. Mayores de 6 meses a 18 meses, reducciones cerradas con yeso, con espica de yeso bien posicionada, teniendo en cuenta los arcos de seguridad al momento de la cirugía y siempre pensando que uno necesitaría una artrografía en lo posible, que es como para tener claridad en cuanto al diagnóstico y que ese paciente salga de la sala de cirugía con unas caderas reducidas anatómicamente. Súper, Camilo, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo creo que, bueno,